mucha atención, se presentan los primeros desórdenes y alteraciones de orden público en Cali. Fue derribada la estatua de Sebastián de Belalcázar. Hacia las 6 de la mañana de este miércoles, un puñado de personas se acercó hacia el mirador de Sebastián de Belalcázar para derribar la estatua. Un grupo de nativos que llegó a la ciudad se enfrentó con la policía. La protesta fue dispersada con gases. El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar fue el grito de justicia que había sido reprimido durante siglos en la historia de la comunidad Misak y de los demás pueblos que habitaron Abya Yala antes de la llegada de esos hombres de hierro y pólvora. El estallido social amaneció con la caída de este monumento, que conmemoraba a un conquistador que caminó junto a figuras como Francisco Pizarro y Diego de Almagro, hombres responsables del genocidio que supuso la conquista de América, a quienes la historia oficial ha convertido en héroes. Este fue un cuerno de guerra que retumbó en los oídos de todos aquellos que han sufrido bajo la opresión sistemática producto, entre otras cosas, de una colonización que supo amalgamarse en los sistemas de pensamiento de quienes han gobernado. Fue una continuación de las luchas por la justicia histórica. Fue un llamado a desenterrar los engaños y las omisiones que se han ocultado con tanto empeño. Una invitación a recordar que los verdaderos héroes no fueron esos hombres blancos armados con espadas, sino aquellas personas que lucharon y murieron por defender la dignidad de sus pueblos. Que los Misak derribaran esta estatua fue un grito de quienes por años han sido excluidos. Una exigencia para entablar diálogos sociales que sirvan para construir un futuro que nos permita reconocernos entre quienes compartimos un territorio común, relacionarnos desde la interculturalidad y aprender a convivir. Es un clamor desde las entrañas de pueblos baldados por el olvido, que exigen ser escuchados y respetados, pueblos que exigen dignidad. Bueno, llegamos acá para reivindicar la memoria histórica del pueblo Misak en el Valle de Pubén, para reivindicar la memoria histórica del cacique Petecuy, que fue asesinado por la corona española por el genocida de Sebastián de Belalcázar, que lo acabamos de tumbar acá en Cali. Y hemos venido en el marco del paro nacional, de la minga nacional que seguimos convocando para poder construir un poder colectivo, un poder popular para gobernar desde los pueblos. Yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. A través de cientos de canciones como esta, la matriz cultural dominante se ha puesto en juego. Mucha gente ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar más injusticias y exige cambios profundos en las decisiones del gobierno. Digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Recordar que el ministro de Hacienda desconoció el valor de una docena de huevos fue indignante, pero dejó en evidencia la desconexión profunda de la clase política privilegiada que estaba en el poder. Y yo por eso creo que una es la expresión ciudadana, pero también lo debo decir, este es un momento donde no podemos bajar la guardia y debemos cuidarnos. Y en este momento, ojalá no estemos promoviendo o generando situaciones que después tengamos que lamentar. Aunque Duque le pidió a la población no salir a las calles, argumentando que así se evitarían contagios del COVID-19, su llamado no fue escuchado. Y a pesar de encontrarnos en el tercer pico de la pandemia, el mensaje de la población era claro. Está increíble ver tanta gente. Y sí, sé que estamos con COVID y toda la mierda, pero no sé, es muy lindo volver a ver todo esto. La protesta social nos dio la oportunidad de replantear nuestra ciudadanía y nos hizo buscar alternativas para fortalecer nuestras formas de participar en la sociedad, inspirados por la minga indígena y los procesos de manifestación social que habían estado ocurriendo en Chile y en otras partes del mundo. Las formas de organización que fueron surgiendo con el paso de los días se configuraron bajo la narrativa de la resistencia. Apareció la primera línea, y junto a ellos se sumó el personal de la salud, los abogados, los artistas, los periodistas, las ollas comunitarias y demás. Nos dimos cuenta de que cada uno podía aportar con su ser y su presencia. Ese espacio que se había resignificado como biblioteca, como un centro de memoria, de reparación simbólica, empezó a ser precisamente
porque la policía, al ver toda esta masa de gente que venía convocada por el paro nacional, la fuerte represión, la policía simplemente se fue del lugar, dejaron solo, o sea, ellos se fueron antes de que pudieran verse involucrados en algo, ¿no? Porque pues igual eran poquitos los del CAI, ¿no? Entonces se fueron, dejaron esa vaina, llegó gente y de una empezaron a desmantelar ese espacio, ¿no? No se puede llegar a decir quiénes, digamos, lo destruyeron el CAI, ¿no? Porque eso nadie puede decirlo. Un grupo de personas lo destruyeron, digámoslo así, en la parte física de ventanas y demás, y se aprovechó por parte de unos jóvenes con iniciativas artísticas, culturales, literarias, de colocar allí en ese espacio una biblioteca. Eso fue una cosa tremenda. Yo que llevo tantos años aquí en el parque, eso fue como desolado. Porque ese era el símbolo de seguridad aquí en el parque, ¿no? Aquí siempre han dicho, no, que el parque que es peligroso, pero la gente dice, no, pero es que aquí hay un CAI. Entonces el símbolo de la seguridad es el CAI. Aunque siempre han robado, siempre han pasado cosas, siempre ha habido cosas. Pero la gente, los ciudadanos, ven el CAI como un símbolo de que este es un espacio seguro y se dañó eso. Al no estar el CAI, vino otro proceso. El proceso siguiente fue que, eso fue el 30, creo que es el 30 de abril más o menos, otro día más de paro. Llegaron unos jóvenes, no sé dónde salieron, pues ya después ahora ya los conozco, pero en ese momento no sabía dónde salieron y se unieron. Y llegaron y la gente que sí estaba en paz, que dijo, no, ¿cómo van a haber dañado esto? Empezaron a pintarlo, a arreglarlo, a organizarlo. Y uno que otro empezó a traer libros y cuando menos pensamos, eso estaba lleno de libros. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Cuando caminas por la loma, te encuentras con un largo mirador ondulado, adornado de color y arte, unos iglús de ladrillo donde se venden coloridas artesanías, una gran rotonda en la que toman lugar las diversas prácticas culturales que se desarrollan desde hace años. Hay una cotidianidad que reina en el espacio. La constante visita de turistas, el susurro de los farallones, los cuenteros de los fines de semana, los miércoles con poesía al viento, el sabor de la chicha después del taddy los jueves. Este lugar se convierte en un santuario de paz y diversidad en medio de la cal y calentura. Nosotros llegamos, el día del estallido social llegamos aquí y te encuentro que en cada esquina de este parque había una representación cultural. Cuando entramos había un grupo de orquesta de salsa tocando ahí. Cuando veníamos aquí había jazz. Bajamos a la quinta, estaba el tema del Pacífico. Íbamos por allá, había música andina. Eso era una hermosura en el tema cultural, le cuento. Es por esto que no fue raro que el Parque Artesanal Loma de la Cruz fuera resignificado y renombrado durante la coyuntura del estallido social como la Loma de la Dignidad. Hoy recuerdo que en este edificio gris se instauró un importante símbolo de la lucha popular de ese momento. Fue un espacio donde la batalla por darle lugar a la otredad se sentía en cada pincelada, en cada palabra, en cada mensaje y cada lamento escrito en esos muros. Aquí nuestra principal bandera fue la bandera de la cultura. Aquí procuramos mantener siempre, aquí en la calle Quinta, con programación cultural. Llegaba mucha gente a ofrecer desde las distintas expresiones de la cultura. Allí teníamos poesía, teníamos música, teníamos danza, baile, teníamos pintura, una cosa bellísima. Y se construyó algo muy bonito porque eran personas que ni siquiera conocían entre ellos. Habían estudiantes, pero también habían profesores universitarios, había gente del común, habían artistas, había músicos, había malabaristas, gente de teatro. Y todos ellos se volvieron un colectivo que era el colectivo de la Biblioteca Popular de la Dignidad. Recuerdo, yo vivía en San Antonio en ese momento y recuerdo los sonidos y recuerdo el video cuando tumban la estatua del Belalcázar
Eso fue como, mi reacción inmediata fue llorar, fue como, wow, eso es posible. Y el 29 de la noche recuerdo que bajo ahí a la loma, en mi sector, claramente como una 3, entonces bajé a la loma y ahí estaban unos amigos que bajaran y ellos cuando iban bajando antes que yo, tomaron una foto y me dijeron, mira, es que aquí este CAI de la loma de la Cruz estaba vacío. Y yo, hagamos una biblioteca. Esa fue mi primera reacción. Mañana a las 7 de la mañana, es decir, el 30 de abril, nos vemos en la librería donde yo trabajaba, que quedaba en San Antonio. Yo pongo tal cosa, vos llevas el bafle, vamos a la librería, yo saco un carrito, hay libros ahí que están como para regalo, podemos llevarlos. Planificamos todo en ese, listo, sí, de una. Otro me mandó una nota de voz y me dijo, sí, Jonathan, hagámosle, nosotros sabíamos que vos nos ibas a apoyar con esto, mañana hacemos una biblioteca. Éramos 3 cómplices ahí del tema. Llegamos ahí al CAI, el CAI estaba, recuerdo, cerrado con alambre de púa y bueno, vimos de todo desde el primer momento, como que un vecino nos ayudó a abrir y nos dejó en frío, así como visto, nos ignoró. Otro vecino que siempre estuvo acompañando el proceso desde el principio nos dijo, sí, yo les traigo un para cortar los alambres. Y cortamos los alambres, entramos, estaba destrozado el espacio, barrimos, trapeamos y ahí nos parchamos. Un espacio de resignificación, de construcción, de construir estos discursos del poder, ¿no? Ocuparlo, este es un lugar que ocupamos con arte, cultura y educación. El espacio que se le reduzca, digamos, al control y se le dé al autocontrol, que viene solo del conocimiento, es bueno siempre. Nos quedamos allí en la biblioteca y la biblioteca se convirtió en nuestra casa, ¿no? Nosotros nos levantábamos a las 7 de la mañana, desayunábamos y nos íbamos de una, porque también teníamos el miedo de que si dejábamos mucho tiempo el lugar desocupado, podría llegar la policía o podría llegar el ejército. Nosotros nada más ocupábamos el lugar mientras estuviéramos allí, que era en un horario más o menos desde las 9 de la mañana, más o menos, que ya empezábamos a llegar todos, hasta las 7 de la noche, que consideramos que era como una hora segura para estar allí. Bueno, este es un espacio popular de cultura, de biblioteca de lectura. Aquí hacemos prácticamente todos los días presencia con los libros, se maneja en modo de trueque, tú traes un libro, te llevas otro. También confiamos en la buena voluntad de las personas por si no traen un libro en este momento, nosotros simplemente se los podemos facilitar y confiamos en que ellos vengan el otro día con otro libro o con el mismo libro. Y empezar a adornarlo, a llenarlo de libros y pues sin intención y sin realmente el conocimiento de qué iba a pasar en los próximos días. O sea, no se sabía que eso iba a durar el tiempo que duró. De hecho, pensamos que en cualquier momento iban a llegar y para afuera. Era siempre como una vaina muy tensa, ¿no? Pero pues una ventaja que tenía aquí la loma de la Cruz es que, pues como saben, es la loma. Entonces el tropel siempre era en la calle Quinta y de las artesanías para arriba era un poco más tranquilo, era más cultural. Incluso a veces, paralelamente, mientras había tropeles abajo, aquí arriba en la Loma de la Dignidad, como tal, en la Loma de las Artesanías, estaba en actividades culturales. Había música, había familias, niños, niñas. Entonces como que era como bastante extraño, pero esa extrañeza como que tan poética, que no sé, como que... No solo para la comunidad, sino otras personas que están interesadas en la literatura y que tienen libros en su casa que ya se han leído y pues quieren nuevos y no quieren ni botarlos, ni venderlos, ni tenerlos ahí. Es un perfecto lugar para poder hacer un trueque y compartir conocimientos. Fue un esfuerzo hacia la construcción de tejido social en la ciudad, uno que se fortalecía con los libros, el arte, el color y la palabra. Porque el paro no solamente fue salir a protestar, salir a gritar, sino también necesitaba pausas de recogimiento, ¿no? De reflexión, de conversar, ¿no? Y ese espacio lo daba la biblioteca, ¿no? Este lugar fue una conquista de sus enemigos que el discurso oficial fue construyendo. Una fortaleza de vándalos que se pararon duro en contra de los valores neoliberales que desde hace años se imponen por esa matriz ideológica dominante. Un lugar donde la lucha por la vida, la libertad y la dignidad popular
se libró desde la barricada colorida de esa Colombia diversa, rebelde, feminista, decolonial y crítica, abanderada por una juventud heterogénea y resistente. En la Loma de la Dignidad, mientras la primera línea con sus escudos impedía la llegada de los gases y proyectiles, la biblioteca se ocupaba de darle lugar a una conversación que ponía en juego los paradigmas profundos de la crisis de la sociedad colombiana. Entonces el libro fue una excusa para hablar de eso, una expresión artística que nos permitió hablar de nuestro descontento, una expresión artística que nos permitió encontrar puntos en común, que nos permitió hablar con la comunidad, que nos permitió, etcétera, etcétera. Entonces el libro nos llevó a lo social, quizá, y además de eso, el manejo de ese material, lo que hicimos con los libros, fue una acción política también. Entonces fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, teníamos una curaduría muy especial para que los libros no mostraran cosas fachas, por ejemplo. No teníamos novelas románticas ni cosas, sino eran cosas activistas del paro, y tomemos conciencia de nuestro momento, tomemos conciencia de nuestro lugar. Y teníamos unas prácticas bibliotecológicas sui generis ahí muy raras, quizá no se han dado por primera vez claramente, no somos los primeros que hacemos esto, pero sí bien interesantes. Esta biblioteca se convirtió en un espacio de discusión que ponía en el foco las acciones de un Estado que atacaba sin cuartel a la gente que salía a protestar, una fuerza pública que entraba violentando congregaciones culturales, velatones y manifestaciones pacíficas. La represión cometida por la policía desde los primeros días del paro propició el fortalecimiento de las dinámicas de resistencia que se fueron perfeccionando. El hecho de que se haya erigido en un lugar donde habitaba la policía fue un mensaje profundo a las instituciones del poder y una respuesta a la habitual estigmatización de la protesta social en Colombia. ¿Y ahora resulta que esos vándalos construyen bibliotecas? Además, la biblioteca se postuló como un ágora, un actor cultural que permitió a través de la pedagogía poner en problemas las ideas tradicionales de territorialidad, la opresión del Estado, el racismo estructural, la lucha feminista, la dignidad de los pueblos indígenas, siendo un espacio dedicado al reconocimiento de la diferencia. Fue un fortín para las expresiones artísticas que estaban en contra de los discursos dominantes. El primero y segundo día de la marcha yo vi un grupo de clown, un performance de clowns, eran unos clowns que tenían unas cadenas en el cuello y estaban pintados de sangre. Yo dije, qué cosa tan espectacular. Eso hay que hacer algo por este espacio porque no podemos dejar de no hacer nada por este espacio tan bonito que es nuestro como tal. Entonces nació un grupo que se llaman Los Clowndalos. Los Clowndalos salió como con esa idea de que en el paro, ay sí, los jóvenes son unos vándalos que están dañando todo, que se están tirando todo. Sí, bueno, entonces nosotros vamos a hacer los Clowndalos, haciendo clowndalismo en Cali. Y como ellos, muchos de los artistas de la ciudad se encontraron en este espacio para manifestarse. Fueron jóvenes de formación humanista, artistas, que con perspectiva académica constituyeron un espacio para la convergencia, donde la diversidad que se encontró en las calles podía compartir en un lugar ideal, frente a una rotonda que facilitaba el encuentro. El 1 de mayo, o sea, a los días, ya inicia un grupo de jóvenes, entre 10, 12 jóvenes o más, a la biblioteca popular, a adecuar, a pintar, y hay la presencia fuerte del grupo de mujeres, ¿no? Ellos traen su bandera de color morado, su distintivo, y bueno, la gente empieza muy animada, con mucho entusiasmo, a verlo como una biblioteca, o sea, adecuarlo como un punto de cultura, como un punto para leer. Entonces se inicia todo un proceso, ¿no? De implementar la cultura, y poco a poco se van vinculando distintos colectivos, distintas personas. Bueno, yo los chicos de la biblioteca los conocí el 1 de mayo porque estaban ahí en la biblioteca, y empecé pues primero ni los nombres sabía, ¿no? Poco a poco los fui conociendo, sí, hicimos un grupo de WhatsApp,
chicos de la universidad, chicos ya profesionales, muy seguros, ¿sí? Muy enfocados. Muy diferente a los chicos de primera línea, yo no los conocía, no, o sea, era un misterio saber quiénes eran, porque primero están encapuchados, no se veían, después de ya, no, es que ni después del mes, mucho más después del mes, empecé pues a ver quiénes eran, porque estudian al comedor, pero son dos grupos totalmente diferentes, ¿no? No son los mismos. La creación de esa biblioteca fue un rechazo a la violación de los derechos humanos que se estaban viviendo en ese momento. Eso fue una forma de decir rechazamos esto. ¿Por medio de qué? Por medio del arte, de la cultura, de la educación, del saber, de la creatividad, de todas esas cosas bellas que nos brindó la biblioteca. Los niños se gozaban de los libros, hay unos que les gustaba, ¿no? Y había mucha gente leyendo libros, yo veía eso. Aunque pues yo no he sido partícipe de tanto la lectura, no. ¿Para qué te voy a decir mentiras? No. Entonces, pero yo veía. Y había mucha gente participaban que en la biblioteca, había jóvenes que pintaron esto. ¿Para qué? Estuvo muy buena el arte que hacían los jóvenes. No es secreto que cuando uno piensa en una biblioteca piensa en seguridad y piensa en paz. Estábamos en ese momento vueltos mierda en la ciudad y queríamos espacios de paz. Y era eso lo que se apostaba, a lo que se sigue apostando todavía. No es secreto que las bibliotecas han demostrado que pueden cambiar comunidades y establecer otras relaciones de poder en las comunidades. Al menos hacerlas más visibles quizá. Y consideramos que a través de los libros, más que los libros, era más como tomé un espacio policivo y lo convertí en una biblioteca. Esa narración, ese minicuento que ahí se forma, es un ejercicio de resistencia muy interesante. Entonces, creo que eso que pasó allí con la biblioteca fue como producto del interés que había por establecer otras relaciones con nuestros espacios públicos. Eso es un parque. ¿Qué otra podíamos hacer? Podíamos vender, no sé, dulces o hacer otro módulo de artesanía, por ejemplo. Qué sé yo, se me ocurre. Pero decidimos hacer una biblioteca. Digamos, por la paz simbólica que eso nos entregaba. Ya cuando llegan los libros, se adecuó al espacio. Fue un espacio donde atendimos heridos, fue un espacio donde la gente se resguardaba cuando pasaba algo, fue un espacio donde se hacía la olla comunitaria, fue un espacio donde repartimos insumos para puntos de resistencia. Por eso lo hicimos. Lo que más me gustó de la experiencia en la Biblioteca de la Dignidad fue poder encontrar un centro cultural muy pequeño. En pocos metros cuadrados había toda la historia de la resistencia. Ahí estaba el porqué de los recortes judiciales, habían libros que habían donado muchas personas del barrio y de pronto de otros barrios también. Y entonces se fue nutriendo de un acervo bibliográfico que representaba la identidad de resistencia de Cali. Una carpeta blanca salpicada de pintura, que era guardada como un tesoro, llegó a mis manos. Era un documento conversacional donde quienes asistieron a la biblioteca sumaban sus letras. Fue una confesión, donde él respondía a puño limpio preguntas como ¿qué cambios he notado a mi alrededor producto del paro? ¿Cómo me gustaría que fuera el futuro? ¿Qué he visto a mi alrededor que haya sido inspirador? Y demás. En él quedaron consignadas posturas críticas frente a la matriz cultural dominante. Hay manifestaciones del feminismo, las disidencias del género, la lucha por la dignidad popular, la necesidad de una sociedad más solidaria y pacífica, que no tenga miedo de salir a protestar. Este documento indagó en lo profundo, en lo particular, incluso permitió hacer críticas a las formas en cómo se estaba desarrollando el paro. Ofrece testimonios del deseo de construir una sociedad donde el dinero no sea el motor de todo, donde la solidaridad, el respeto y el amor sean los pilares fundamentales de las relaciones sociales y políticas, dejando de lado esa ética capitalista y judeocristiana que domina la sociedad. El anhelo de un futuro en paz, pero no una paz silenciosa, sino una paz que haga ruido,
que cante, que baile, que se permita soñar, preguntar y discutir hasta lo profundo. Me gustó la idea, claro. De un momento a otro, el día de la revuelta, la verdad, para ellos que hubo, que le tocó subir el SMAT por acá, sacar a todo el mundo a punta de gases. ¿Sí? El CAI quedó totalmente destruido. Se fue el 28. Sí. Ya los días fue la toma del CAI por los estudiantes y que biblioteca va para biblioteca, pero ahí mismo la vecindad claro, se opuso rotundamente. ¿Qué tanto decían los vecinos? ¿Qué tanto se decía de la biblioteca? No, que eso era imposible, que ahí eso estaba destinado para el CAI y que eso era el CAI, que ahí no podía funcionar ninguna biblioteca. Sí, así la vecindad se opuso rotundamente, hasta que a los muchachos les tocó entregar el espacio. En la Loma de la Dignidad, la manifestación social comenzó como una fiesta. La afluencia de gente era fenomenal. Venían de otros barrios con sus hijos a disfrutar de los encuentros culturales. La expresión artística fue el elemento central. La gente subía y los comercios aprovechaban la bonanza. Pero con el paso de las semanas, mientras se intensificaba el conflicto social, se manifestó la incomodidad por parte de algunos habitantes del parque y sus alrededores. Este se fue convirtiendo en un territorio en pugna. La existencia de la biblioteca en aquel módulo se puso en juego cuando una parte de la comunidad aledaña mostró su rechazo desde un primer momento. La crisis económica producto de la pandemia afectó con particular fuerza a las economías que se nutren del turismo, como lo es en este caso. Incluso antes del estallido social, las alarmas estaban prendidas. Después de los primeros meses del estallido y construirse poco a poco una nueva normalidad, con el tiempo los procesos perdían fuerza por el desgaste, el dolor y la insistencia del Estado por tomar el control. Mientras unos lloraban a sus muertos, otros se preocupaban porque las facturas no paraban de llegar. Porque veníamos de una pandemia. Básicamente veníamos de una pandemia, entonces pues como artesanos veníamos un poco pues golpeados en cuanto a lo económico, y luego nos encontramos pues con lo que fue el paro. A nosotros nos perjudicó mucho con las ventas porque la gente se aisló mucho, porque vos sabes, cada cual tiende a cuidar su integridad. Primero, es un referente cultural de la ciudad y así lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho este parque a pulso día a día, y nosotros devengamos nuestros ingresos de lo que podamos realizar en este espacio. De hecho, yo soy una de las personas que llego aquí a 9 de la mañana, me voy 10, 11 de la noche, porque creo, este es mi proyecto de vida. De esto depende mi familia, como todos los artesanos de aquí. Cuando decían que iban a tapar, entonces todo el mundo cerraba, a veces no veníamos, tuvimos unas semanas largas sin venir a trabajar. Pues nosotros no recibimos recursos de ninguna otra clase, sino solamente aquí de este local. Uy, el negocio de ventas se ha bajado por ahí 95%. De 100 que vendíamos, 95%. A veces se vende 2, a veces se vende 1, a veces se vende 4 artículos diarios. Aquí no se vende 6, 10 artículos diarios. En ese sentido, la Loma, por ser para muchos su fuente de ingresos, incitó a fortalecer la narrativa de la ausencia de la policía como el factor que aumentaba la inseguridad. La Loma no estuvo a salvo de las personas que se escabullían en las noches a ver qué podían llevarse. Hoy es viernes 21 de mayo a las 9:20. Estamos haciendo un registro de cómo encontramos la Biblioteca La Dignidad esta mañana. Podemos ver que pues por aquí patearon los platicos que tenemos para la comida de los animales del sector. Entrando pues podemos ver que arrancaron el plafón. Hay pedazos de... se puede ver que arrancaron también aquí ese enchufe que había. De aquí sacaron lo que había dentro de ese cajón. Despedazaron también
este enchufe de aquí. Se puede apreciar también que aquí en la parte de afuera rompieron la piedra con la que se cubría donde tenemos el cableado eléctrico, donde se realiza la conexión del cableado eléctrico. Bueno, ese es el estado de la biblioteca el día de hoy. Mientras en el día salía a relucir la solidaridad, la educación y el arte, en las noches el miedo era un factor común. Aquí necesitan, en primer lugar, se han dañado muchas cosas, se robaron del eléctrico, se robaron de tubería de agua, no tenemos agua. Pues mira, o sea, para mandar a soldar las tapas, pues la idea fue mía y del señor de Megaproyectos. Él fue el que me dio la idea y me dijo, es bueno que se reúnan entre la comunidad y manden a sellar las tapas por el momento, porque si esto sigue así les van a llevar todos los cables y ese cable es costoso porque eso es de cobre. Ahí eso lo abrieron, pero pues no fueron muchachos de acá, yo digo que no fueron de acá. Eso se veía más vale como eso, los de la calle, se veía y se metieron allá por la ventana, ellos se metieron por allá por la ventana, sacaron la greca, sacaron la licuadora, el ventilador, cosas que se lleva, y también había unas cosas de ahí de la olla comunitaria que se hacían, todo eso se lo sacaron, lo llevaron. Lo único maluco que pasó aquí en la Loma, de verdad para yo, fue que saquearon el parque, robaron mercancía a los artesanos, todo el sistema eléctrico de esta parte se acabó, se lo llevaron. La parte más desocupada es el primer nivel, la parte de abajo. Los artesanos se fueron. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el consumo estupefaciente es nuestra mayor problemática ahí. Y aquí no vendemos, te lo voy a decir, aquí no se vende vicio, aquí se vende artesanía. Si yo llevo a mi familia a cualquier lugar turístico, voy con mis hijos, mi esposa, y aquí esto es un espacio familiar, acá vienen niños. Si tú vas a ir abajo, no te va a brindar seguridad. No te da la sensación de seguridad porque tampoco te van a violar, matar, asaltar abajo. No, pasa uno que otro asalto esporádicamente. Pero la sensación de inseguridad quedó establecida abajo. ¿Por qué? Porque los muchachos, dentro del grupo, los muchachos que quedaron de la primera línea en ese módulo, consumen. Y pues vienen la gallada, los amigos, no todos, pero lo hacen. En un artículo publicado el 15 de agosto por El País, alguien que no se llama Alberto López explicó: el consumo de alucinógenos no es un problema generalizado, pero es claro que si un sitio emblemático de la ciudad como la Loma de la Cruz carece de policías y es equidistante a lugares donde se consume drogas, las personas terminan a libre albedrío y sin protección. Acá la situación se volvió compleja porque en muchas ocasiones advertimos de que estaban vendiendo alucinógenos, pero no parecíamos ser escuchados. Digamos que nuestro grupo que se fue conformando estuvo pues sí, esas 3 personas que te comento, pero luego llegaron otras, todo fue muy simbiótico, sí, es una simbiosis ahí de las personas cercanas, de las personas con las que había cierta relación, pero no solamente personal, sino también profesional, en las artes especialmente. Y ahí fueron llegando, entonces esas personas tenían tatuajes, o las mujeres se abrazaban con las mujeres, o los hombres con los hombres. Entonces había una parte de la comunidad que decían marihuaneros, periqueros, expendían droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es normal. ¿Ves? Además que la biblioteca, por su relación, digamos, su cercanía con la primera línea, con las personas que sí hicieron activismo de la primera línea, las personas de la biblioteca no tuvieron activismo con la primera línea, al menos que yo sepa, pero hubo una cercanía, también teníamos un estigma doble. Que eso lo descubrimos casi 2 meses después. Ellos aseguraban que los mismos de la primera línea eran los mismos de la biblioteca, pero no fue así.
Entonces ahí había de todo, quienes apoyaban, quienes sí, y les lo dieron todo hasta el final. Y estoy seguro que si ese proceso hubiese seguido, hubiésemos contado con el respaldo de ellos, y quienes no. Y esos quienes no, pues implicaba que nos quitaban la energía, que nos decían de todo, que nos miraban mal, que nos mandaban la policía, que nos tomaban fotos, que nos hacían videos, que decían cosas sobre nosotros que no eran acertadas, que no nos conocían. Algunos vecinos, comerciantes y artesanos que llevan muchos años viviendo y habitando esta localidad manifiestan una idea arraigada de lo que es y no puede dejar de ser el parque artesanal. Ellos nunca estuvieron de acuerdo, ellos siempre votaron porque pues como eso ahí siempre fue el CAI, ¿me entendés? Desde un comienzo. Entonces la gente se siente más segura con un CAI ahí que con otra cosa. Aunque nosotros sí les dijimos, si tal había podido ponerse la biblioteca en otro local, pero no precisamente ese, porque es una contradicción ahí, ¿no? Sí, tú no te puedes, o sea, yo no me puedo venir aquí a separar un pedazo de puesto y ponerme a vender libros, ni prestarlos, ni regalarlos. Una biblioteca no lo puedo hacer, porque no, el sentir del parque, así sea cultura el libro, pero el sentir del parque no lo es tema artesanal. Pero yo le digo, pues hombre, no se aferren a eso. De ustedes es imposible, si no quieren, vengan, métase un curso y aprendan a hacer artesanía y son parte de esta comunidad, pero produciendo artesanía. ¿Sí? De hecho, pues nosotros no somos quien para poner ni quitar a nadie. Eso lo delega la Secretaría de Cultura, pero eso es nuestro punto de vista. Porque en todos los años que estamos aquí, todos los que han ingresado de esa manera. Y considero que nadie, pues, acá hay una normativa que está establecida por la cual nosotros nos regimos todos. Y yo pienso que para todos debe ser la ley lo mismo. A los artesanos les gusta y decían que muy bueno. De hecho, nosotros como colectivo, pues que tenemos los artesanos, nosotros seguimos con los talleres. Lo que pasa es que sí habían como unos 3 o 4 que ellos son muy difíciles, y sobre todo las personas adultos mayores. Aquí en la Loma hay que entender el contexto. La Loma, para construirla tuvieron que reunir como que 1000 firmas y fue de los vecinos. Entonces los vecinos dicen, no, es que el parque construyó gracias a nosotros. Luego para construir el módulo donde está la policía, que no existía, los vecinos tuvieron que entre todos reunir plata para poder condicionar ese módulo. Entonces ellos no entendían que de pronto no era que uno no quisiera que estuviera la policía, sino que era lo que quería, que ese fuera un espacio donde fuera como una memoria, como un museo de lo que pasó, porque no es echarle tierrita y decir no, aquí no pasó nada, todo está bien, sabiendo que lo que pasó sí pasó. Procesos culturales como Poesía al Viento y el TADI, los cuales llevan tiempo funcionando en la Loma, se articularon con el pasar de los días. Me pareció una propuesta muy interesante, o sea, cómo los jóvenes en ese estallido social también estaban pensándose el país desde la literatura. Entonces allí hacían lecturas, esos libros estaban a disposición de la gente, practicaban el trueque, de allí mismo se conectaba la olla comunitaria. Entonces unos jóvenes muy comprometidos, y a mí me pareció una expresión muy bella. Entonces Poesía al Viento los acogió. Digamos que por ser en este espacio que ya tiene algunos años, entonces le extendí la mano solidaria en varios intentos de desalojo que tuvo esa administración. Yo estuve ahí acompañándolo como gestor cultural, pero también en mi condición de defensor de derechos humanos. Un grupo de artesanos se dejó influir por las posibilidades de organización que ofrecía la biblioteca, creando así el colectivo cultural y pedagógico Tejiendo Dignidad, desde el cual se coordinan talleres artesanales, que ratificaron la acción colectiva y comunitaria. Personas renegadas de la sociedad, personas que no han tenido oportunidad, venga usted porque es así, venga, siente a hablar conmigo.
no, es que a mí me violaron, es que mi papá lo mató la guerrilla, es que no sé qué, es que a mí me toca trabajar en tal cosa, es que... Y unas historias de la gente que queda uno aterrado. Y por eso nosotros de hecho seguimos con el proceso y seguimos con los talleres, porque de hecho eso se volvió como un laboratorio social y vimos que a través de enseñarles a la gente algo, pues primero nacieron muchos emprendimientos, segundo la gente lo vio también como la parte de poder ocupar algo. Nosotros pues, tenemos un taller que se llama Tejido Sanador y hay una psicóloga ahí y por medio del tejido pues la gente se va sanando y uno escucha unas historias de muchas personas, jóvenes, adultos, viejitos, de todo, o sea, la necesidad aquí en Colombia está a flor de piel. Estos eventos se fortalecían gracias a que las ollas comunitarias alimentaban a las personas, las cuales fueron el combustible para que la gente no se rindiera. Mientras que para algunos era un símbolo de solidaridad y fortaleza, para otros significaba un foco de inseguridad debido a la gran cantidad de personas que se acercaban a comer. Mire, venía gente, porque yo seguía cocinando, venía gente que me decía desde por allá del distrito, mira, yo trabajando todo el día y nomás me echo 2.000 pesos, no me alcanza ni siquiera para ir a un comedor comunitario. Entonces nosotros a todo el mundo le dábamos comida y si traían olla les dábamos, o sea, eso venían, todo el que vino se le daba a comer. Y eso nos da a nosotros como, por lo menos algo podemos hacer por la gente. Pues mira, eso es un problema social que tenemos de la salud alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria. Y había mucha gente que llegaba y decía, no, gracias a esta olla yo puedo tener mi comida segura. O sea, para mí eso me pareció, al contrario, muy importante que se pudiera dar ese bienestar a unas personas que normalmente no lo tienen. Entonces hay que ser más humano, ¿no? Pensar en el otro. Qué bonito eso me parecía uno de los proyectos muy interesantes que pasaban, o sea, alimentarnos, que nadie pasara hambre. Algunas personas no lo quieran ver, pues, ¿cierto? No lo quieran ver como de buena manera, porque muchos dicen que pues se aprovechó eso para digamos que hacer otras cosas, pero no. He escuchado incluso gente que dice que no le parecía lo de la olla porque venía mucha persona de la calle a comer. Pues eso es obvio, Si Claro, o sea, si en mi casa no hay nada que comer, no estoy trabajando, no, y en esos momentos trabajo ni nada, obvio, yo veo que hay una olla ahí que hay gratis, yo me voy para allá con mis hijos a comer, ¿sí o no? Eso es obvio. Y como digo yo, si hay comida, ¿por qué uno negar un plato de comida? Es más, cuando ya se terminaba la olla y quedaba, porque les quedaba comida, pero me decía, ahí te vean, aquí le dejo esta olla de comida por si alguien arrima, deles. Y si ella me dejaba aquí la ollita que quedaba y yo al que llegaba ya comía, no, venga, péndales que aquí dejaron, yo les doy sopa y yo les daba. También se articuló Universidad Pa'l Barrio, un proceso adelantado por miembros de las universidades de la ciudad, quienes aportaron en la urgencia de construcción colectiva de conocimiento. Ese punto pues se cogió como bodega, como centro cultural, se daban talleres adentro, porque no solamente dimos talleres de artesanía, sino que se dio taller de derechos humanos y se empezaron a unir otras personas. Vinieron los de Universidad Pa'l Barrio, que fue un grupo de jóvenes que también se unieron para empezar a dar clases en todos los puntos de resistencia. Universidad Pa'l Barrio se concibe como un proceso colectivo de relocalización de la educación, o sea, relocalizarla, sacarla del centralismo de las universidades donde estaba, ¿sí? Y llevarla a los territorios que estaban, como decimos, que estaban en pie de lucha, que estaban en las calles, ¿sí? Porque las universidades estaban cerradas. Entonces las universidades se desmovilizaron, no, vamos a llevarlas allá. Las relaciones comunitarias se comenzaron a fracturar producto de la impactante coyuntura. Los vínculos internos entre los mismos miembros del colectivo se fueron fragmentando, debido al dolor, la rabia y la tristeza que dejaba la fuerza del Estado a su paso, con su violencia y sus muertos. Sí, yo siento que en algún punto, cuando tuvimos la oportunidad de pensar como colectivo qué era lo que estamos haciendo, al menos yo me di cuenta
de que estábamos profundizando la brecha. O sea, se supone que la biblioteca, los libros eran una excusa para disminuir esa brecha entre la comunidad, entre los actores culturales del sector, etc. Pero no, o sea, lo que estamos haciendo era aumentar la brecha, profundizarla y hacer más daño. En la medida en que pasamos de ser el grupo que buscó conciliar con ciertos actores, no sé, como la red de bibliotecas, como la Secretaría de Cultura, Seguridad y Justicia, puntos de resistencia, la primera línea, los artesanos, los que vivían, los que sí, los que no, como que era, en algún punto fue un grupo dinamizador de esas conversaciones, pasó de ser eso y se convirtió en el grupo que no, valga mierda todo, no me importa nada, yo solo quiero la biblioteca y es mi capricho. Fueron posturas ideológicas obstinadas las que imposibilitaron la perpetuación de una organización. El Canal 2 en su ejercicio periodístico cubrió algunos de los encuentros más tensos que ocurrieron en La Loma, entre ellos la llegada de la policía el día 17 de julio, video en el que quedó en evidencia el enfrentamiento de posturas frente a la ubicación de la biblioteca en este módulo. Coronel Soler es el primero que lo tenemos que hacer, procesar judicialmente. El Estado en cabeza del secretario de Seguridad y Justicia, el coronel Carlos Soler, llegó junto a varios agentes de policía con la intención de recuperar el espacio. Seguimos aquí. Tiene sentido sobre la propuesta del secretario de que la biblioteca salga del CAI y se traslade a otro espacio en otro CAI no, tema de turismo. Comencemos por arreglarlo internamente, porque me enseñaron algo. Que la biblioteca salga del espacio y se traslade a otro. La contrapropuesta de la biblioteca es qué tal si nos dan un permiso para continuar en el espacio y a la policía la traen y la ubican en otro lugar. Mire que no soy enemigo de eso, coronel Guillén, usted qué dice, porque es que a mí lo que me propone la misma comunidad de las 300 firmas, porque tenemos que, si no la reconozco para una cosa, no la reconozco para otra, pero ellos dicen, es que eso es muy chiquito para lo que necesitan allá, ahí no caben sino 2 policías y ellos por la noche se iban, estamos necesitando por lo menos 6 o 8 de comunitarios y ahí más adelante ustedes tienen donde poner algo más grande, con mejor capacidad para la policía comunitaria y eso lo deben dejar a los muchachos, así dice también el documento. No, eso es bacano, pero bájate. Bueno, siéntense. Perdón. Para nosotros como comunidad, la seguridad siempre ha dependido de este CAI. La seguridad de nosotros. Estoy hablando como propietario que vivo hace 50 años acá. Esta gente, aquí hay mucha gente que dice que son vecinos y apenas vengo a verlos. En 50 años apenas los vengo a ver. Entonces no son vecinos. Que no están llegando, entonces necesitamos hacer ese proceso también, nos llaman los artesanos de Cali, que hay unos espacios y tenemos que hacer ese proceso para que estén los artesanos en la Loma de la Dignidad. Muchas gracias. El señor. Bueno, entonces nos queda, ponle que sí, las historias cambian total. La historia se transforma. Y en eso estamos de acuerdo, no podemos estar. Y la sociedad es móvil y las tensiones se reducen a través de las normas, pero hay una norma que no ha cambiado en este momento. La fuerza pública no tiene ese territorio vedado, no lo tiene, y no lo tiene. Es más, no estar, lo que pase aquí se lo van a cobrar a la policía por omisión. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo que está aquí? Lo que pase aquí. Ese cable se lo pueden cobrar a la policía por omisión. Las motos robadas se las pueden cobrar. Todo lo que haya de consumo y huertos, todo lo pueden cobrar porque tienen que estar. ¿Y cuando estaban, también se le podía cobrar? También se le puede cobrar. Cuando estaban. Para eso es la denuncia. La problemática el CAI en este momento, nosotros tuvimos ya una reunión con Julián, apenas inició, en ellos se socializó que esto era para el CAI, ellos estuvieron de acuerdo que esto era eventual, ¿sí? Para evitar lo que está pasando ahora, que no haya esa confrontación con la comunidad. Lo que menos queremos es tener más problemas con todo lo que ya se ha suscitado. Entonces sabemos que esto está fragmentado y que hay una parte, mayoría de la comunidad que está pidiendo el CAI y otros que no. Es una realidad. Pero no podemos darle la espalda a la realidad que a raíz de todo lo que ha suscitado en esto, la inseguridad se ha incrementado en este espacio. Bueno, ahí ustedes vieron. Aquí sigue la comunidad reunida, se acaba de ir el secretario de Seguridad y Justicia, señor Soler, quien vino a ver la situación que sucedía aquí en la Loma de la Cruz, donde llegan policías del GOE y policías a tratar de sacar a las personas que estaban aquí. ¡Viva el paro!
Las fracturas y la imposibilidad de diálogo, debido a las posturas radicales de unos y otros, sumado a la intransigencia del Estado, cercenó la posibilidad de conciliar. La discusión escaló, desde el saboteo y la estigmatización hasta la acción violenta. Se generó todo un ambiente de hostilidad en la comunidad, del que aún quedan rezagos. Para algunos, dejar este módulo significaba una rendición, y esto no era coherente con las heridas que la violencia y la represión policial les había dejado. Nosotros no somos pelea, nosotros somos paz. Las autoridades del gobierno tenían la misión de recuperar la ciudad. Ese día se vivió una de las arremetidas más violentas en el marco de la protesta social. El ESMAD atacó la Loma de la Dignidad mientras se celebraban conciertos sobre la calle Quinta. Su avance fue voraz. ¡Resistencia, pueblo! ¡Resistencia! Segura es esta. Vamos hacia la zona segura, por favor, muchachos. Acá. Por favor, vénganse acá. Ellos hasta acá donde están. Es como si estuviéramos en la franja de Gaza. ¿Y por qué razón? ¿Qué razón le asiste a Duque? Voltearon la tanqueta para atacarnos a nosotros, ¿sí vio? Yo nunca me olvidaré G20. Ese venón allá en la Quinta, yo no sé qué general, qué rango tenía ese señor con esa máquina así. Que eso tiraba fuego, tiraba balas, tira gas, tira un poco de cosas. Y era con ese odio y así. Y la puso en la Quinta y la volteó para arriba, para la loma. O sea que la gente tanto que cuida los árboles, que cuida los pájaros, ahí mató pájaros, ahí le dio a las casas, ahí echó gas. Estamos arriba en el parque porque la Venom se metió hasta aquí, porque el Estado colombiano, el pueblo debe conocer este acto criminal. Nosotros seguimos como prensa independiente resistiendo aquí porque no hay derecho a que atropellen de esta manera tan criminal. No hay derecho, no hay derecho. Las cosas ahora significan diferente. Mientras caminamos por la calle o llamamos a nuestros amigos, no paramos de decir: me avisas cuando llegues a casa, espero que estés bien, cuidado con los policías. Nuestro corazón es un infierno que palpita, barricadas, un salto colectivo en cámara lenta, sueños y pancartas, un chiste sobre infiltrados, bicarbonato y leche en los ojos, espacios renombrados, un poema de piernas y manos, manos que sirven comida, voces que cantan, risas y lágrimas, sangre, una bota fracturando un cráneo, fusiles, los vamos a desaparecer, gritos, busquen a su amigo en el río, disparos, lo mataron, la mataron. Quiero dormir y no puedo, ya no confío en mis vecinos y sus camisas de blanco, tengo miedo del helicóptero que vuela abajo, tengo miedo del helicóptero que vuela abajo. Tengo miedo, el helicóptero vuela abajo y deseo que lo único que nos sobrevuele sean los pájaros, que lo único que nos sobrevuele sean los pájaros, que lo único que nos sobrevuele sean los pájaros, que lo único que nos sobrevuele sean los pájaros. Hubo intentos de conciliación a través de las asambleas, pero ya en ese momento las relaciones estaban quebradas. La violencia vivida dejó traumas en la comunidad y algunos ya no quisieron discutir más. Las emociones recientes rompieron las voluntades de diálogo. Se están realizando, digamos, la participación de cada uno de los manifestantes, bien sean
los que están de acuerdo con la biblioteca de la dignidad, la biblioteca que está ubicada aquí en la Loma de la Cruz, y de igual manera la gente que no está de acuerdo. Vemos también cómo se escucha. O sea, son vecinos que están en estos momentos, se va parte de la ciudadanía, por cierto, de una manera bastante grosera, bastante agresiva, pero bueno, nosotros seguimos ubicados en estos momentos aquí en el sector de la Loma de la Dignidad. Pero a nivel de significado, se abrió una discusión tremenda que yo la fuimos descubriendo, que esto que te decía de lo profundamente simbólico que es un CAI allí ubicado. Entonces era CAI o biblioteca, entonces ya nos pusieron como derecha e izquierda. Pusieron la discusión en términos de una dualidad dialéctica. Y ahí se desvirtúa el propósito, pero eso se dio, y a mí eso me impresionó. Pero entonces ahí ves, por ejemplo, que mucha gente quería el CAI porque quería seguridad, supuestamente, pero luego le decíamos la propuesta, bueno, el CAI ponerlo 10 metros abajo y va a haber seguridad o no, y resulta que no, no querían eso, lo querían allí. Es una discusión simbólica, y esas mismas personas que entraban en ese conflicto eran incapaces de pronunciar la palabra Loma de la Dignidad. Entonces, eso es lo que hubo allí, esa incapacidad de recibir crítica. Por eso el símbolo del poder tiene que estar allí, porque no quieren discutir nada. Es decir, hay un miedo tremendo al cambio, y eso no lo puedo juzgar, es como solo lo caracterizo, ¿viste? Es como son personas que han construido su ser y su confianza en un molde, y está bien, y es doloroso, y la cosa es que tiene que ser doloroso. ¿Y por qué tiene que ser doloroso? Porque no hay renacimiento sin muerte. Entonces la gente quiere renacer, reinventarse, no sé qué, pero no están dispuestos a sacrificar dignamente lo que ha sido por lo que será. O sea, para mí lo que pasaba en la Loma era un mini mundo. O sea, ahí yo pude observar las tensiones del mundo, en términos de esto que te digo. Hay una dificultad muy fuerte a comprender la muerte, en términos de que si bien hay una cultura que habla del renacimiento y celebramos la Navidad y que Cristo y los 3 días en la Loma de la Cruz, ¿no? Pues te digo eso porque es un contexto en el que es la Loma de la Cruz. Y entonces, bueno, ¿dónde está la capacidad de renacer? Si no se puede, si no se asume la muerte, al menos la muerte en este plano que nos hace tan humanos, que es la mente, poder morir una idea, que llegue a tierra a nutrir, que se vuelva abono para lo que viene, eso es profundamente doloroso para muchas personas, y es tan doloroso esa muerte que no la pueden asumir, y antes de que muera su idea, prefieren mandarle una bala al otro, antes que sacrificar una idea. En la madrugada del 13 de agosto, la institucionalidad rompió los candados y retomó el módulo. Nadie pudo oponerse. 13 de agosto, viernes, estamos aquí en la Loma de la Dignidad, siendo las 10:37 de la mañana. Vemos presencia de gente de la Alcaldía de Santiago de Cali, Seguridad y Justicia, Secretaría de Seguridad y Justicia, y policías al interior de lo que era el espacio anteriormente punto turístico de la Loma de la Dignidad y posteriormente Biblioteca Popular La Dignidad. La Biblioteca Popular La Dignidad estuvo en pie desde el 30 de mayo hasta el 13 de agosto del 2021, 106 días. Hoy la policía reposa en ese módulo gris, siendo un símbolo indiscutible del poder del Estado. Ellos vinieron a las 4 de la mañana, salieron por los medios a decir que es que ellos estaban hablando y que por medio del diálogo fue que lo recuperaron, y eso fue mentira. Vinieron, lo recuperaron, y luego el fin de semana vino la orquesta de la policía, como todo bombos y platillos. A uno le daba asco. Los que estábamos ahí
Yo les dije, ay, mire, disculpe, por favor, aquí estamos en duelo, respeten. Nosotros aquí estamos todavía de luto. Aquí no fue una persona nomás que murió, aquí hay muchas personas que han muerto. Entonces, ¿cómo ustedes van a venir de un momento a otro? Vuelven y pintan, porque estaba pintado de todos los colores que hay, vuelven y lo pintan de blanco y pum, vuelven y traen la orquesta de la policía y nada pasó. Esta biblioteca fue la primera en erigirse y la última en ser retomada. Fue considerado un monumento a la reparación simbólica, tan importante como el mismo monumento a la resistencia. No, era hermoso de ver otra vez a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a personas, como te digo, habitantes de la calle, interesados por tomar un libro, leer, culturizarse. Yo siento que hubo un antes y un después para el arte con el paro, que se logró cambiar, digamos, la mentalidad de la gente. También uno venía como una cuestión de la novedad, ¿sí? De que había y los distintos temas y las distintas acciones. O sea, un fresquito de que un CAI se convierta en una biblioteca, eso significa mucho, simboliza mucho. Cambiar las armas por los libros, es casi como un sueño. Yo sentía que estaba viviendo un sueño, me parecía irreal yo estar ahí participando, haciendo eso posible, porque quizás, no sé, si no hubiésemos estado las personas que estuvimos ahí, quizás no hubiera pasado lo de la biblioteca, quizás lo hubieran hecho otras personas, no sé qué hubiese pasado, pero me sentí importante para el cambio social. Un ambiente armónico de saber, conocimiento, de juntanza, de armonía, de solidaridad, como te dije anteriormente, hermandad, amor, crecimiento espiritual, físico, psicológico también, porque esto ayudó mucho en la parte psicológica, porque en ese momento habían muchas personas que habían perdido sus seres queridos, habían muchas personas que temían por sus vidas. A mí me daba más miedo ver a un policía o ver a un militar que ver a los jóvenes en la biblioteca. La unión, el baile, el canto, todo eso era un sentimiento que te quitaba esos pensamientos de dolor. Es que es impresionante la manera. Nunca pensé ver a Cali, a los jóvenes caleños tan unidos como en ese momento. Me pareció muy bonito, que desafortunadamente se empañó en algunos momentos con protestas muy duras y momentos en los que hubo gente pues afectada, ya fuera por las peleas, los gases y bueno, todo lo que eso contrajo. Pero sí me pareció bonito que se intentara hacer por lo menos de una forma cultural también la protesta. Sí, al otro día ya vi que estaban los libros, organizando trueques de libros y cosas, incluso artesanías, algunos cuadros también. Y cuando entré a la biblioteca y vi todo eso, también, o sea, fue como que hay un cambio en serio que se está gestando desde la Loma, la lectura y ahorita alrededor de toda la Biblioteca del Arte y las artesanías que nosotros hacemos aquí. Entonces, ver todo eso y lo que habían pegado en las paredes incluso, hablaba de reivindicación, de derechos, o sea, todo lo que se había negado, ¿no? O sea, yo digo que eso fue un antes y un después, que eso fue unión. Lo positivo que nos dejó fue unión y abrirle los ojos a la juventud y hasta los mismos padres que estaban muy cegados en el hecho de que eso era vandalismo y que con eso no iba a llegar a ninguna parte. No pueden decir que fue porque sí supimos marcar esa diferencia. Estar en la Loma fue una mezcla entre la satisfacción de ver lo que se logró y el terror a la posibilidad de ser víctimas de una lata de gas, una sonada o un disparo. Bueno, ese es el ambiente. Ese es el ambiente que se vive acá en este momento aquí en la Loma de la Dignidad, los hinchas, las barras de la América de Cali dándose la mano, pintando, cantando, tocando y escuchando esta música especial para el paro. Oigan ustedes. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el
Están sonando disparos en este momento. Estamos transmitiendo en este momento. Acabaron de dispararnos, de dispararle a la gente aquí en la Loma de la Dignidad. Esta es la situación que estamos viendo en este momento en la Loma de la Cruz, en el marco de una velatón en nombre de Cristian, que lo asesinaron el día de ayer. Estábamos acá haciendo el velatón y llegó mucha fuerza pública. ¿El pendón de Cristian? ¿Qué? Ese montaje subió, lo desamarró y lo tiró al suelo. Ese fue el indignamiento de todos, porque ¿cómo va a hacer eso si no lo mataron a Había un velatón de manera pacífica en conmemoración de Cristian. Todo el día el barrio ha llorado la muerte de Cristian. Todo el día hemos estado tratando de estar con su familia, de resolver lo que el Estado no ha podido resolver. Muchas veces no importó ese miedo a la muerte. Resistir y mantenerse era la consigna. Esta investigación comenzó cuando el paro nacional estaba acabando. Visité varias de las bibliotecas populares que se instauraron en el estallido. Llevé algunas copias de mi libro de cuentos. Participé de algunos eventos culturales. Comprendí el potente mensaje y las posibilidades que se habían abierto. En esos tiempos la poesía salió a pelear a las calles y se convirtió en canción, en arenga, en rima y en diálogo. Se materializó en un plato de comida y en las bibliotecas pintadas de colores. Haber sido testigo de las discusiones cruciales que se llevaron a las calles y a los escenarios públicos, fuera de la academia, nos enseñó a ver la ciudad de una manera diferente. La Biblioteca de la Dignidad reabrió sus puertas en uno de los módulos del primer piso de la Loma el 27 de diciembre del 2022. Esta reapertura amerita que quienes hoy están ahí abanderando el proceso analicen críticamente la responsabilidad que trae consigo la memoria. El contexto del paro nacional convocó a la gente a las calles. Muchos aprendimos que es posible impactar en los procesos de la ciudad participando de ellos. Pero también dejó en evidencia la necesidad vital de profundizar en el diálogo. La pregunta es, ¿cómo podría impactar una biblioteca en la Loma? Digamos, en este caso estamos en el Parque Artesanal Loma de la Cruz, estamos integrados por artesanos y está la Biblioteca de la Dignidad. Y estamos acostumbrados, el ser humano está acostumbrado a separar las cosas. Cree que separando las cosas funcionan mejor. Para mí, en el caso ya de la llegada de la biblioteca, es cómo se puede unificar las propuestas que los chicos de la biblioteca tengan como tal pensado a ciertas necesidades que como artesanos también podamos nosotros tener o indagarnos. Me parecería interesante hacer una especie de investigación laboratorio de los oficios artesanales tradicionales de acá del parque. O sea, hay muchas dinámicas, pero me parecería interesante cómo se puede vincular la artesanía con la investigación. Aún hoy existe desconfianza por parte de algunos vecinos y comerciantes del sector. Y es ahí donde se debe poner el foco de la discusión, porque no es solo poner libros y exhibirlos, se debe apostar a la transformación cultural del espacio, que constantemente está habitado por la incontable diversidad de personas que transitan a diario. Es necesario que los actores culturales que existen en la zona confluyan, no únicamente desde las heridas pasadas que no hay que olvidar, sino desde la posibilidad de reconstruir el tejido social de una comunidad que necesita tomar conciencia de su entorno.
Esto nos ayudaría a construir una comunidad que acepte la diversidad en su más amplia dimensión. Podríamos llegar a mejorar nuestras relaciones sociales, dejando de lado la estigmatización de la otredad y construir lazos que nos ayuden a conseguir la paz. Colombia, Colombia. No somos artistas floreros que solo sonríen, sirven solo para adornar, pues la situación pide